¿qué tal? En esta ocasión presentaremos el trabajo Análisis, Interpretación y Presentación de los Resultados. Mi nombre es Silvia Eliosa Centeno, soy subjefe de Educación en Enfermería y Técnicos de la Salud del Hospital General de Zona número 24 de la ciudad de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, y me encuentro en la OAD Veracruz Norte. El objetivo de la plática es identificar las fases del análisis de datos y los elementos de su interpretación para la presentación de los resultados de investigación. A modo de generalidades, diré que la investigación en los distintos ámbitos es un medio indispensable para la evolución del conocimiento científico y su aplicación a la práctica clínica habitual para ofrecer a los pacientes las mejores oportunidades en fin de recuperar o mejorar su salud, entendida como tiempo y calidad de vida. Por tal motivo, el análisis, interpretación de los resultados y presentación de los mismos es la última etapa del proceso de investigación. Todas las anteriores que se comprenden en el diseño concurren hacia la realización de esta tan importante operación. Fases de análisis. Una vez que los datos se han codificado, transferido a una matriz elaborada por el investigador y guardados en un archivo, así como también eliminados todos los errores que hayan sido detectados, el investigador procede a analizarlos. El análisis de los datos se efectúa sobre la matriz que ya tiene elaborada y utiliza un programa computacional y se apega a las siguientes etapas. La primera es seleccionar un programa estadístico. Para esto va a incluir dos partes o segmentos. Por un lado, son las definiciones de las variables que a su vez van a explicar los datos y estos deben de reunir elementos de codificación, ya sea ítem por ítem o indicador por indicador. Y la segunda parte es la matriz de datos. El segundo orden o etapa es ejecutar el programa y tenemos que la mayoría de los programas son fáciles de implementar, pues lo único que se va a requerir es que los análisis que nosotros vamos a ocupar se vayan seleccionando, asimismo que las opciones sean las apropiadas para ir vaciando la información. El tercer punto que debemos de ejecutar es el análisis y visualizar los datos de variable por variable. Y dentro de esta debemos de considerar tres puntos específicos. El primero es el nivel de medición de las variables. El segundo, la manera como se hayan formulado las hipótesis. Y el tercero, el interés analítico del investigador, que va a depender del planteamiento del problema. En la cuarta etapa, que es evaluar la confiabilidad y validez lograda de los instrumentos de medición, tenemos que la confiabilidad se va a calcular y se va a evaluar para todo el instrumento de medición. Los coeficientes expresan las intercorrelaciones, es decir, la consistencia entre los distintos ítems, indicadores o componentes del instrumento o de la prueba. La quinta fase o etapa es analizar las hipótesis planteadas. Y bueno, dentro de esta tenemos que una hipótesis en el contexto de la estadística inferencial es una proposición respecto de uno o varios parámetros que se están empleando. Y lo que el investigador hace por medio de la prueba de hipótesis, pues no es otra cosa más que determinar si la hipótesis poblacional que se está empleando es congruente con los datos obtenidos en la muestra que se emplea para el estudio. En la sexta fase, que es la de realizar análisis adicionales, en este paso pues va a implicar que una vez realizados los análisis es posible que se decida ejecutar algunos otros análisis o pruebas extras para confirmar tendencias y evaluar los datos desde diferentes puntos de vista. Y por último, preparar los resultados para presentarlos ya sea en cuadros o gráficas.
Dentro de la segunda fase, que es la fase de interpretación, pues se deben de considerar piezas clave, como lo son las técnicas estadísticas, que no es otra cosa más que modelos matemáticos que requieren determinados conocimientos. Y dentro de estos conocimientos, pues es seleccionar los adecuados a la información que nosotros vamos a procesar. ¿Por qué? Porque es muy frecuente que caigamos dentro de los errores de interpretación de las pruebas empleadas. Y bueno, muchas de las veces por el desconocimiento que se tiene hacia estas pruebas o programas, pues hace caer pues definitivamente en lo no deseado, pues que son los errores. Entonces, si nosotros tenemos un conocimiento adecuado de la prueba que vamos a emplear, pues la interpretación y los análisis estadísticos van a ser adecuados y por consiguiente los resultados que nosotros vamos a mostrar, pues no vamos a tener ningún problema dentro de su presentación. En la tercera etapa, que es la presentación de los resultados, pues ya sabemos que una vez que se realizó la investigación, se analizaron los resultados y se interpretaron de manera adecuada, ahora pues vamos a comunicarlos y los vamos a comunicar en diferentes foros, medios o discursos que nos he solicitado. Y debemos de considerar en primer orden las razones por las cuales surgió la investigación. Quizás sea un trabajo de tesis, sea un trabajo que se está requiriendo por parte del ámbito laboral, o sea otra la razón, como puede ser obtener algún grado. Otro de los puntos a considerar son los usuarios del estudio y el contexto en el cual se habrá de presentar. No es lo mismo presentar unos resultados dentro de un foro de investigación o ya sea nacional o local, ni tampoco va a ser lo mismo presentarlos en el hospital o bien presentar esto ante otros foros que no tengan tanto conocimiento de lo que es el área de la salud. Entonces debemos de considerar estos puntos que son piezas clave para ir preparando esos resultados. Dentro de esto, cuando nosotros vayamos a presentarlos, debemos de tener precisión en la forma en que vamos a presentar estos resultados. Debemos de analizar primero de manera general cada resultado que nosotros vamos a presentar, no solamente así como nos lo arroja nuestro programa o nuestro programa estadístico que empleamos, no solamente copiarlos y pegarlos y ya se quedan allí, sino que irlos analizando. ¿Por qué? Porque hay información que a veces no debe de estar dentro de los requerimientos que se están teniendo para esta presentación y pues debemos de quitarla. El análisis debe de ser específico, debe de ser minucioso para los fines por los cuales lo vamos a proyectar. Los valores obtenidos, incluyendo la significancia, debe de ser considerada dentro de estos resultados. Y por último, los cuadros, las tablas y las gráficas, pues deben de ser también escritas de manera adecuada. Y también debemos de organizar los resultados. No debemos de mezclar resultados de un orden con los de otro orden. Y bueno, primero debemos de escribir los resultados que tienen que ver con el enfoque descriptivo de las variables de estudio que nosotros estamos empleando. En segundo orden, vamos a anotar los resultados relativos a la confiabilidad y la validez. Y en tercer orden, los inferenciales, que se pueden ordenar por hipótesis y de acuerdo a su desarrollo. Y pues hay que considerarlos, ya que es muy frecuente que encontremos una mezcolanza de lo que son los relativos a la confiabilidad, como aquí nos lo menciona, los descriptivos, y pues se pierde el interés al momento de estar haciendo la lectura de estos resultados. Entonces, hay que tener mucho cuidado en escribir estos resultados con este orden que les acabo de mencionar. Además de que debemos de cotejar la congruencia, evitar combinación
o duplicar datos en tablas, gráficas y responder determinadas preguntas. Y bueno, esto de la combinación debe de ser considerada de manera minuciosa, ya que en algunas ocasiones al leer los resultados de dichos reportes encontramos que en un cuadro nos muestran los resultados que se duplican en una gráfica ya al final de la presentación de los resultados, o bien no son acordes a la gráfica o cuadro que se está proyectando, entonces debemos de tener mucho cuidado. Ahora, al momento de presentar estas tablas o gráficas, cuadros o diagramas, lo que vayamos a emplear, debemos de respondernos algunas preguntas clave, que son qué valores son los acordes a lo que yo voy a proyectar o presentar, las tablas son las adecuadas a lo que también estoy mostrando, los diagramas, cuadros o gráficas son necesarios o no son necesarios. Si no fueran necesarios, pues obviamente no las debemos de ocupar. Además, otra pregunta importante es cuáles explican mejor los resultados, porque a veces nos queremos mostrar muy decorosos y colocamos algún cuadro, alguna gráfica que no explica el resultado que yo estoy dando a mostrar de manera clara y entonces debo de emplear otro recurso. Entonces hay que tener cuidado también al momento de seleccionar la forma en que nosotros vamos a proyectar esos resultados. Posteriormente, debemos de dar formato a las tablas en algún programa que nosotros seleccionemos. Hay diversos en el mercado y podemos emplear cualquiera de ellos. Y dentro de esto, debemos también ser cuidadosos. ¿Por qué? Porque a veces trabajamos los cuadros o las gráficas en algún programa y al momento de vaciarlos a otro, donde vamos a proyectarlos, hay una desconfiguración total de los mismos y pues debemos de darle, por esa razón, el formato adecuado. Además, debemos de describir la esencia de los análisis, así como los valores, las tablas, diagramas o gráficas. Entonces hay que tener ese cuidado al momento de escribir estos resultados. Los elementos que nuestras tablas, cuadros y gráficas deben de reunir son, primero que nada, la numeración. Y hay que tener cuidado también dentro de la numeración. Ser congruentes si en el escrito o en la redacción que estamos dando acerca de la explicación de nuestro cuadro, gráfica o esquema, tiene un número, debemos de numerarlo de acuerdo a la explicación, porque es muy dado que a veces esta no tenga nada que ver, ponemos entre paréntesis o hacemos referencia a algún número y pues no es congruente con el numeral que le estamos dando a nuestro cuadro o nuestra gráfica. Entonces debemos de tener cuidado. El título también debe de ser claro, debe de ser preciso, respondiendo a las preguntas qué, cómo, dónde y cuándo. Y no extendernos o colocar palabras innecesarias que vayan dentro de nuestro título. Las variables, por tanto, también deben de ser las correctas, las adecuadas. A veces colocamos una mezcolanza de variables y a la hora de mostrar la tabla, pues no tiene nada que ver con lo que dice nuestro título. Las escalas o los rangos deben de ser proporcionales. En algunas ocasiones encontramos el error en poner una numeración más cargada hacia un rango o una escala, y en algunas otras pues es muy corta, entonces debe de ser congruente, debe de ser proporcional. Los valores o sumatorias obtenidas también deben de ser las correctas. A veces también en la redacción recurrimos al error de colocar un porcentaje, una numeración, y en el cuadro, la gráfica o el esquema es totalmente diferente la puntuación que nosotros estamos dando. A veces la redondeamos, a veces no la redondeamos y esto nos hace caer en un error frecuente en la presentación de los resultados. La fuente debemos de colocarla. Esta fuente, obviamente, es la que nosotros vamos a colocar en relación a la investigación del cual proviene la información. Y uno de los errores que comúnmente nos encontramos es colocar fuente propia
de elaboración propia del investigador, fuente de otro tipo de palabrería. Entonces hay que colocar lo que es la fuente como debe describirse de manera adecuada. Es decir, y reitero, en los datos de donde se obtuvieron de esta investigación o de este cuadro que nosotros estamos proyectando. Este es un ejemplo en donde podemos visualizar el título de la gráfica, el orden de la gráfica, en este caso, del cuadro. También van incluidas las variables del estudio. Y bueno, va escrita la fuente, las puntuaciones también son adecuadas. Y bueno, podemos hacer pie de lo que nos está indicando los requerimientos básicos para reunir dentro de nuestros cuadros gráficas o lo que vayamos a proyectar. Este es otro ejemplo de una gráfica donde se incluyen las variables que pues son acordes a lo que estamos proyectando. En nuestro título también es acorde y pues la fuente cumple con los requerimientos básicos que nuestra tabla requiere, tabla o cuadro requiere, o esquema que vayamos a proyectar. Bueno, el contexto también debe de ser pertinente y adecuado. No es lo mismo presentar los resultados ante un foro académico y pues ante un foro no académico. Debe de requerir ser acorde a las necesidades. Y por ejemplo, en el académico nos puede sugerir que incluyamos la portada, índices, cuerpo del documento, referencias, apéndices, entre otros. Y dentro del contexto no académico puede ser un poco más extenso, corto. Asimismo, considerar la población específica a la que va dirigida, porque puede ser un contexto no académico que es fuera de, pero pues la población a la que va dirigido la presentación de los resultados, pues es conocedora del tema. Entonces hay que adaptarlo a las necesidades en las cuales nuestro contexto pues va a requerir para presentar estos resultados. Y por último, pues es la visualización de estos resultados que pueden ser escritos o bien que pueden ser por medio de una proyección, de un cartel, de un foro, de un seminario o lo que nosotros vayamos a requerir para presentar los mismos. Y por último, concluimos que el análisis e interpretación de los resultados son pieza clave para dar a conocer los hallazgos de investigación, a su vez que contribuyen a la aportación de nuevos conocimientos. Y con esto doy por concluida mi presentación. Y bueno, estas son algunas de las referencias que se emplearon para la realización de la misma. Muchas gracias. Que tengan un buen día.